Vamos a estar charlando, vamos a estar observando, viendo esta situación y otros puntos también con lo que es la realidad de la República Argentina. Estamos en contacto con el diputado nacional Mestre. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atender nuevamente a Telediario Federal. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder estar en contacto. Bien, bueno, siguiendo muy de cerca, hay varios temas, lo decíamos en la República Argentina, tenemos un día fuerte, cargado de noticias, pero el tema, bueno, de esta declaración que han hecho y la situación que se vive, nosotros nos enfocamos en este caso en la provincia de San Luis, ustedes también hacen referencia allí, pero en realidad que se viven en distintos límites interprovinciales de la República Argentina. Sí, es así, tal cual. Incluso, bueno, lo primero que hay que decir es que comparto plenamente lo que ustedes describían. Es decir, estas medidas son absolutamente inconstitucionales. La emergencia no puede estar por arriba de la Constitución en un Estado democrático y constitucional de derecho. Y está claro que acá hay abusos. Y no solamente en el caso de la provincia de San Luis, como usted bien lo dice, sino en otras provincias. Pero en el caso concreto de San Luis, sobre todo en el límite con Córdoba, como así también el límite con Mendoza, sí, esto se ha incrementado y se ha acentuado porque los protocolos de actuación que están dictando el gobernador Rodríguez Sá son absolutamente más restrictivos que el que dispuso el gobierno nacional. Esto es lo que dijimos ayer en este comunicado. Nosotros lo estamos trabajando y siguiendo el tema. Incluso presentamos un proyecto hace más de 2 meses con Alejandro Cacase, que es un diputado radical de la provincia de San Luis, y también con Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical de mi partido. Y la verdad que estamos muy preocupados por esta situación, por eso es que le estamos solicitando al gobierno federal que intervenga, que interceda en esta situación, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve este tema, porque hay que recordar que hay un amparo presentado por la Asociación de Productores Rurales de Río Cuarto y Vicuña Maquena, que si bien dispuso una medida cautelar, esto llegó a instancias de la Corte y tiene que resolver ahora el fondo de la cuestión. Esa causa judicial está a despacho ahora de la Corte y la verdad que sería muy, pero muy bueno para el país, para los ciudadanos, para los transportistas, para que no haya desabastecimiento, que la Corte pueda expedirse, porque obviamente lo que va a decir la Corte es que acá hay un exceso, que no hay razonabilidad, que no hay progresividad, y en este caso hay que respetar la Constitución Nacional, que es muy clara en el artículo 9, 10, 11 y 12, y en el 14 también, que establece que no hay aduanas interiores, que hay que respetar la libre circulación dentro del país, y por eso es que también la FADEAC, que es la Federación Argentina de Entidades de Autotransportistas de Cargas, también ha emitido un documento donde dice casualmente esto, que las medidas son inconstitucionales, que son abusivas, que son excesivas, y ahí la estamos viendo en las imágenes a todos los camiones sin poder ingresar, y esto es muy grave no solamente para las industrias de San Luis, concretamente la industria automotriz, que ayer tomamos conocimiento que hay muchas industrias que proveen a la industria automotriz y que ya están desabastecidas, con lo cual esto va a repercutir en las terminales, sobre todo en la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires y de Córdoba. Sí, diputado, con lo cual es una situación muy grave, además de lo económico, ha costado vidas de manera directa e indirectamente esta situación también, ¿no? Además de todo lo que usted estaba comentando, de cómo afecta la producción agropecuaria, los animales muertos. En el día de ayer, en esta semana, mostrábamos un video que es tremendo, cómo recorría una persona en el campo de San Luis con los animales muertos porque nadie le llegó a darle de comer, a darle agua. Bueno, estas situaciones son las que se han vivido, pero lo extraño, compartimos, estamos avalando esta situación que usted estaba comentando, pero 6 meses, diputado. Esto fue desde el día 1, la decisión del gobernador Rodríguez Sá. ¿Se tuvo que tardar 6 meses para que la política nacional intervenga en esta situación? Digo, esta, la de San Luis, como Salta Jujuy, como Corrientes Chaco. Bueno, la política ha intervenido. De hecho, se han presentado proyectos
se han presentado un amparo. Bueno, no ha sido muy efectivo. Nosotros lo estamos exponiendo en la medida de lo que podemos, lo exponemos al tema en el Congreso de la Nación, claro. Pero una cosa es que la política intervenga y otra cosa es que las autoridades responsables respeten la Constitución Nacional. En este caso, obviamente que el gobernador Rodríguez Sá ni siquiera cumplió con un fallo en el cual le dictaban una medida cautelar. Y él se hizo dictar otra medida cautelar claro. Que decía, claro, exactamente lo contrario, con un juez que había designado él en la provincia de San Luis. Entonces me parece que hay que distinguir, porque son dos cosas claramente diferentes. Nosotros lo exponemos, nosotros lo estamos diciendo desde el día 1, que acá hay exceso y que hay abusos, pero obviamente que también tiene que haber responsabilidad por parte de las autoridades que tienen que definir este tema. Por eso es que ahora le estamos pidiendo al gobierno nacional que de una vez por todas interceda. Lo decía el comunicado. Si hasta el ministro de Salud de la Nación está diciendo que hay circulación comunitaria, entonces, ¿de qué sirve todo este tipo de medidas? Sí, pierden sentido, ¿no? Ahí coincidimos. Ahí coincidimos, digo, estos cortes, estas restricciones pierden sentido. Estamos, casos más, casos menos, todos en la misma situación en la República Argentina. Tenemos muchos temas, diputado, que quisiéramos tener su opinión. Por ejemplo, este proyecto de que las sesiones queden de manera permanente o por un tiempo de manera virtual. ¿Qué postura tienen desde la oposición? Bueno, nosotros también tenemos una postura muy clara desde hace bastante tiempo, lo hemos expresado también, que es que las sesiones virtuales han caducado claramente. Se vienen temas muy importantes para el país, como la ley de presupuesto, como el impuesto a la riqueza, como la reforma judicial, que ya tiene media sanción que viene del Senado, algo absolutamente inoportuno, innecesario, pero que la vicepresidenta insiste con este tema. Y obviamente que nosotros estas discusiones queremos darlas de manera presencial. No se puede avanzar de esta manera, donde tenemos la palabra restringida, donde solamente nos dan 3-4 minutos por orador, donde tenemos problemas de comunicación. Yo la semana pasada, cuento mi experiencia brevemente, la semana pasada en la sesión del jueves se me cortó la luz 2 veces y se me cayó internet, con lo cual... cuando hice uso de la palabra, como no tenía señal, tuve que apagar la cámara y la verdad que no se me escuchaba bien. Entonces, estamos hablando de temas muy importantes, trascendentales para el país y evidentemente que hay derechos que nos asisten a los diputados y no tenemos por qué tener un privilegio en relación a otros trabajadores de la Argentina, que muchos ya están en sus ámbitos presenciales, ni hablar que desde el día 0 están los trabajadores de la salud y los trabajadores de la seguridad exponiéndose al virus y nosotros no tenemos por qué no correr ese riesgo. Nosotros ya hemos viajado en varias oportunidades a Buenos Aires y estamos dispuestos, y así lo hemos dicho, desde la Unión Cívica Radical, desde Juntos por el Cambio, que estamos dispuestos a viajar las veces que sean necesarias. A pesar de que hay algunos diputados que vienen de Santa Cruz, como el caso de Roxana Reyes, de Chubut, como Gustavo Mena, como los jujeños, algunos tienen que hacer 6.000 kilómetros ida y vuelta, los jujeños 3.000, nosotros los cordobeses 1.500 kilómetros aproximadamente ida y vuelta, pero estamos dispuestos a hacerlo. La tarea es considerada esencial, nuestros derechos y nuestras obligaciones están previstas por la Constitución Nacional y queremos que el Congreso funcione adecuadamente y no limitadamente como son estas sesiones virtuales. Diputado, los incendios, no solamente en Córdoba, en todo el centro norte del país, son 11 las provincias que están siendo afectadas en estos momentos, más, menos. Córdoba es lamentablemente el punto más crítico que tiene en este momento estos incendios forestales o que tuvo hace algunas horas atrás. ¿Cómo se observa, cómo se ve, cuál es la respuesta que se tiene que tener? Bueno, la verdad que es una lástima que nosotros sabemos, los cordobeses, todos los agostos y septiembre empiezan los incendios en la provincia de Córdoba y la verdad que no vemos por parte del gobierno provincial una prevención en relación a estos temas. Como así hemos visto que durante muchos años, casi 15 años, se recaudó el impuesto al fuego, fueron casi 15.000 millones de pesos ahí que estaban incorporados en la boleta de PEC, y que no sabemos a dónde fueron a parar a todo ese dinero, 15.000 millones de pesos. Hoy vemos los cuarteles y estos bomberos voluntarios que ustedes ponían ahí, las imágenes de esa niña que estaba ayudándole,
con comida, así como esa niña lo hace. Muchísimos cordobeses están intentando ayudar, cuando en definitiva los cuarteles deberían tener los fondos suficientes con equipamiento para hacer frente a esta situación, como así también los aviones. Hay desde hace 2 años está un convenio que le han propuesto la Cámara de Empresas agroaéreas, los aeroaplicadores, que le han propuesto al gobierno de la provincia de Córdoba, y que está cajoneado. Si ese convenio hubiera avanzado, hoy no tuviéramos solamente 4 aviones que están haciendo la tarea para tirar agua sobre los incendios, sino que tendríamos muchísimos más, y esto se podría haber trabajado de otra manera, mucho mejor, no corriendo los riesgos. Acá también hay que decir que hay personas que ya han fallecido. Y por supuesto, obviamente que uno entiende que la situación climatológica es muy especial. Es el año más seco en los últimos 60 años. Las temperaturas la semana pasada han sido altísimas. Uno comprende esa situación, pero también hay que decirlo que muchas veces los incendios son intencionales, que está en la mano del hombre, que muchas veces no comprende los daños que se le hacen al ambiente, como así también los daños físicos, y como lo decía recién, que han costado hasta vidas. Así que mi reconocimiento es hacia los bomberos voluntarios que lo hacen a esta tarea, exponiéndose a este enorme riesgo. Por eso es que hemos propuesto también un proyecto para que se los reconozca y que por lo menos se les dé un salario mínimo vital y móvil. Sabemos que los bomberos voluntarios lo hacen por un altruismo 100%, y no queremos desnaturalizar eso porque nos parece muy importante, pero sí en esta situación que ya van casi 2 meses que los bomberos están trabajando día a día de destajo, me parece que sería un gran gesto del Estado Nacional, un reconocimiento de un salario mínimo vital y móvil ante semejante trabajo que están haciendo para sofocar los incendios. Eso claro que sí, que es válido, ¿no? Porque más allá de los aplausos, de las medallas o de lo simbólico, también tiene que haber un reconocimiento efectivo para todos los bomberos, y no olvidarse, porque de acá a 1 semana, 2 semanas, lamentablemente ya estaremos hablando de otro tema, y los bomberos quedarán lamentablemente en el recuerdo, y ellos lo tendrán más firme que nunca, y por ahí los que se tienen que acordar tienen memoria a corto plazo. Así que ojalá que se reconozca y que se hagan políticas ambientales, porque es cierto, diputado, usted lo marcaba, está el clima, está la temperatura, está la sequía, está el viento, pero también hay escasez de políticas ambientales para estar evitando, o al menos que sean de menor intensidad, estos incendios que estamos viviendo. Por último, diputado, no queremos robarle más tiempo. ¿Cómo sigue la agenda legislativa? ¿Se discute presupuesto 2021? Sí, se va a discutir. De hecho, hoy está citada la Comisión de Presupuesto. Yo no formo parte de la comisión, pero sí los diputados están convocados para avanzar en el dictamen, tengo entendido hoy, si hay acuerdo, digamos, por parte del Frente de Todos para esto. Y luego sigue el tema de la semana que viene, habría sesión donde vamos a tratar el impuesto a la riqueza. Y también el tema de la reforma de la justicia, que no está incorporada en la sesión, pero son temas que están en la agenda. Ayer hemos avanzado en una primera reunión informativa con el Código del Consumidor, que es algo muy importante para el país. Hemos escuchado a 2 juristas muy prestigiosos que han trabajado en el anteproyecto que viene a reformar la Ley de Defensa del Consumidor. Son 186 artículos que incorporan la vulnerabilidad agravada, el sobreendeudamiento. En este momento donde 9 de cada 10 familias argentinas están sobreendeudadas, tratar de evitar esta situación donde se le establece claramente cuáles son las condiciones para evitar este sobreendeudamiento, los servicios públicos domiciliarios, el acceso al consumo, el deber de información, el deber de seguridad, en fin, son temas muy importantes que hacen a los 45 millones de habitantes de la Argentina que somos consumidores y que tenemos que tener garantizados nuestros derechos, porque así lo establece también la Constitución, los tratados internacionales que la Argentina es parte. Cuando hablaba de impuesto a la riqueza, ¿es el aporte a las grandes fortunas el que van a tocar? Sí, así es, porque eso ya tiene dictamen. El Frente de Todos decidió avanzar. Nosotros, los diputados de la oposición, de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio... Le preguntaba porque hay una discusión semántica con el tema de los impuestos. No es un impuesto, es un aporte por única vez. Entonces, para aclarar la situación.
ustedes es muy difícil que digan algo de manera casual. Ya veo que lo toman como un impuesto, como algo negativo. Digo, tiene una carga. Es que es así y de hecho el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación inicia ese informe diciendo que es un impuesto, porque es obligatorio, porque no hay ninguna contraprestación que se haga por parte del Estado, y porque fundamentalmente cuando ellos dicen que es un aporte, el aporte sería voluntario. Y acá no va a ser voluntario, va a ser obligatorio, con lo cual está claro que es un impuesto. Y lamentablemente en Argentina, desde el año 1933, venimos viendo que lo provisorio queda para siempre. Así fue el impuesto a los réditos, que supuestamente era por 9 meses y todavía lo estamos pagando, casi 90 años. Pasó también con el impuesto al IVA en el año 73, que también era por un año y ya van casi 50 y lo seguimos pagando. El impuesto al cheque en el año 2001, que también era por 2 años y ya van casi 20. Con lo cual no nos parece que sea algo importante en cuanto a lo recaudado, y sí una muy mala señal para las inversiones y para el trabajo en la Argentina en este momento, que ya se han perdido 1 millón de puestos de trabajo en el último año en la República Argentina. Ese es el gran desafío, ¿no? Ese es el gran desafío porque afecta al tejido social indudablemente. Diputado Diego Mestre, diputado nacional de Juntos por el Cambio, representante de la UCR, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal, siempre es un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias por este contacto y a disposición siempre para conversar. Que tenga muy buen día. Un abrazo, igualmente.